Pasá la definición de alterado. El que por causas naturales o derivadas de algún tratamiento tecnológico ha sufrido un deterioro en sus características organolépticas, composición y o valor nutricional. El Código Alimentario Argentino define qué es un alimento y qué alimentos son. Está el pernil de cerdo. ¿Qué es pernil? No, el pernil es todo. Está el fiambre de cerdo, está el jamón de cerdo y está la paleta de cerdo. Son cortes distintos. Entonces, la denominación, si yo voy a comprar uno genéricamente, dice al fiambrero, dame paleta, y como paleta te pueden dar paleta, jamón, fiambre cocido. ¿Sí? Pero el código lo permite. Ahí lo que vamos a ver es la diferencia de precios. Y ahí lo que no nos tiene que engañar es el almacenero que nos está diciendo, te estoy cortando jamón y te estoy dando fiambre. Salvo que es el elaborador. Claro, el elaborador. Eso lo regula el código. No significa que porque tenga agregados de almidones sea un producto alterado. Exactamente. Por eso repasábamos esto. El alterado es, por ejemplo, una fruta que se puso en mal estado, por causas naturales. Ahora, de un proceso tecnológico puede ser que un pan haya sido mal envasado y al estar, les ha pasado, compran una prepisa y que tiene hongos alrededor, lo más probable es que en el proceso de horneada no la hayan dejado enfriar lo suficiente, ese vapor condensó, generó agua dentro de la bolsa y esa agua dio la humedad suficiente como para que se desarrollen los microorganismos en la superficie. Entonces ahí tenemos un problema por un tratamiento tecnológico que fue inadecuado, insuficiente o erróneo. Entonces, eso es algo, es un alimento alterado. Distinto es un adulterado. Y ahí cada vez nos vamos a poner más complicados y vamos a acercarnos más a lo que vos decís. No sé si les ha pasado de comprar pasta, esa pasta que viene ravioles, fideos frescos, que vienen envasados al vacío, y que esa mercadería, ese producto tiene una atmósfera modificada. A veces durante el proceso de elaboración, esa atmósfera, por alguna circunstancia, los gases que intervienen para conservar ese producto se desfasan y el producto se pone verde o salen hongos antes de que caduque por fecha de vencimiento. Eso ha pasado. No necesariamente quiere decir que el producto ha sido maltratado, mal trasladado, mal almacenado, sino que falló una parte del proceso tecnológico que les decía Lupe, y eso hizo que la pasta esté no apta para el consumo, inclusive no estando vencida. Un alimento adulterado, eso era... alterado. Esto es adulterado, es el que ha sido privado en forma parcial o total de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos, y ahí venimos un poquito más acerca, o no por otros inertes o extraños, que han sido adicionados de aditivos no autorizados o sometidos a tratamientos de cualquier naturaleza para disminuir o ocultar alteraciones. Es más, muchas veces los carniceros lo usan por recomendación de algún proveedor que le vende ciertos productos y dicen, fíjate que con esto la carne se mantiene más roja, más brillante, y ni siquiera saben si está prohibido, si no está prohibido, si es adecuado, si no. Es como que muchas veces culturalmente se va llevando y se va arrastrando esa conducta. Lo mismo sucede con las luces ultravioletas en las carnicerías, que eso le da otro tipo de coloración a la carne, la hace ver más roja, más fresca, más brillante, y sin embargo, cuando la sacan de la luz no es tan así. Es otra cosa, porque naturalmente la carne tiende a ponerse oscura una vez que está trozada. Es un proceso natural, no tenemos que buscar en las carnicerías una carne roja brillante como si estuviera recién trozada. Es imposible, porque el mismo trato, la misma manipulación de ese producto la va haciendo oscurecer naturalmente. Es un proceso natural. El alimento adulterado, en general, no está en el consumidor la capacidad de determinarlo, ¿sí? Cuando uno dice un aceite de oliva, uno se deja llevar por la información del rótulo. El rótulo va a decir que es 100% oliva, que es extra virgen. Necesito un análisis de laboratorio, un análisis un poco más exhaustivo, que yo con el solo hecho de probarlo no voy a poder determinar si es 100% aceite de oliva o si no. ¿Sí? O sea, en general el adulterado es muy enmascarado, es muy difícil que un consumidor llegue a determinar, por ejemplo, una leche aguada. Sí, habrá marcas que uno siente que la leche es más llenadora, más constante, más firme, y en otras te das cuenta que la marca
es como más endeble la leche, pero no es algo que no es tan grueso el adulterado como para decir, no, che, ¿Dónde acá me están... encontrar esas adulteraciones? En los productos que no están con un control nacional, o sea, los que no tienen la leche que le compramos al vecino. Exacto, a leche. En donde no pasa por un control ni municipal, ni provincial, ni nacional. Y por ejemplo, en el caso de los aceites, alguna finca chiquita que el producto lo vende en la zona. Bueno, lo habíamos hablado en la otra clase, que hablábamos de la miel, ¿no? De si realmente es una miel 100% miel o si es una miel que está adulterado con otros componentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber si la miel es 100% miel, sabemos que está cristalizada, salvo que haya tenido un proceso de pasteurización en donde los cristales con ese proceso térmico se rompen y nunca más se vuelven a generar. Entonces no nos dejaba definir si es miel pura o no, pero el comerciante que tenemos acá, el vecino, nos va a vender la cristalizada. Si nos vende otra líquida, ya ahí empecemos a dudarlo. Y llegamos a otra de las causas de no genuino, y es el más común, y es el que ustedes van a ver, que es el falsificado. Es el que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada, y se denomine como sin serlo, o no... ¡Ay, perdón! Que no procede de su verdadero fabricante. Esas son definiciones, disculpa, esas son definiciones de código. Entonces el código es bastante rebuscadito. O no, que no proceda de sus verdaderos fabricantes o de zona de producción conocida y o declarada, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que habíamos nombrado recién de las especies, decir que es un pimentón y en realidad no es pimentón, sino que es alguna... Perdón, el caso que tuvimos hoy a la mañana en la oficina, el retiro. El retiro. Recibimos ayer una alerta desde la ANMAT para hacer un retiro preventivo de un producto que, si bien el ANMAT, que es el ente nacional, hace retiros de productos y los categoriza, categoría 1, 2 o 3. Depende de ese número, va a ser la peligrosidad que tiene ese producto que hay que retirar del mercado, ¿sí? Entonces, no traemos pánico, que si bien el producto no nos va a generar a nosotros un perjuicio en la salud, sí está bajo una infracción. Si seguimos con lo que de alimentos falsificados... El señor usaba el rótulo para envasar masa para mozzarella con los datos de otra empresa, son dos empresas locales. Se habían robado los datos del uno al otro y salían como si fueran todos de una misma empresa. Cuestión de que agarran un camión fuera de acá, no sé en qué ciudad fue, hicieron la alerta, llamaron y dijeron, escúchame, usted tiene un camión acá con esta mercadería, y la mercadería, no sé si no le daba el frío o cuál era el problema. Dice, no, pero no puede ser si yo de mi empresa no salí para pergamino. No, pero sí, el rótulo se dice elaborador tal, dirección tal, usted es el elaborador. Y ahí empezó a investigar y resulta que le habían robado el formato del rótulo y los estaban usando en otras bolsas para envasar una mozzarella que nada tenía que ver con la empresa de él. Y eso pasó acá, o sea que imagínense. Una denominación de origen, nosotros nos referimos a, por ejemplo, un champán, a una bebida espumante, y en realidad la denominación del producto es justamente una bebida espumante, no champán, porque champán es de la zona de champán. Es denominación. Exacto, como el cordero patagónico. Hay muchos productos. Lo que pasa con la denominación de origen es que se considera que, por ejemplo, el cordero patagónico, que está criado en la Patagonia, alimentado en esa zona con ese clima, genera en ese animal ciertas características que no se encuentran en un cordero criado en otra zona. Por eso le hacen la diferencia, por eso tiene otra calidad. En realidad la denominación de origen es eso, es un sello de calidad, es un sello de que tiene una característica más extraordinaria que el cordero raso. Y por eso mucha gente se apropia de eso, ¿no? El cordero patagónico, y todos quieren ser cordero patagónico, porque es como un sello de calidad. Otro tipo de causas de no genuino es el alimento contaminado. Y acá vamos a hacer la separación. Por un lado, lo que son los agentes vivos, virus,
microorganismos, bacterias o parásitos riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas, y por otro lado los componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a los permitidos por las exigencias reglamentarias. Todas estas definiciones nos van a dejar en que la responsabilidad de manipular los alimentos está en nosotros, ¿no? Y que es la única forma que tenemos de prevenir las setas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante las 5 claves de inocuidad, a los cuales nosotros ahora vamos a seguir hablando. Enfermedades transmitidas por alimentos. La contaminación que puede presentar... ¿Cómo? Exacto. La contaminación que puede presentar un alimento puede ser microbiológica, como bien decía Lupe, bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Puede ser física, ¿sí? Si yo, por ejemplo, exactamente, abro una mermelada... El trabajo de ustedes, llévenlo en una escuela. ¿Cuál podría ser un contaminante físico? Bien. ¿Pasó? No. Pasó el pelo. El pelo en la comida. La de la Gillette pasó porque la Gillette en las panaderías se utiliza para hacer el corte, sí, de los Felipes. Y si uno no tiene... ¿No tiene ubicado? Sí. Yo me perdí de algo. Bien. No, pero a ver, pero por eso mismo yo decía, a veces uno se imagina, claro, a veces uno piensa de que es un alimento que no debería estar ahí y sin embargo en el proceso, por eso Malvina aclaraba que en la panadería se utiliza para decir, ¿cómo llegó una Gillette a un pan? Un tornillo, que la gente lo asocia a que tiene que tener una ferretería y en realidad las maquinarias, si no tienen un buen... ¿Sí? Claro, si no tienen un buen mantenimiento, es normal... No es normal, pero bueno, no sería tan extraño encontrar un tornillo. Que caiga un tornillo, un pedazo de pintura, un pedazo de cartón, el cabello, hilos, las viritas de las esponjas con las que se lavan, sí. Y eso les pasa a ustedes, o sea, lo llevan seguramente. En una escuela, nosotros estábamos haciendo un pastel de papa y previo a poner el puré y la carne, ¿qué hicimos? Limpiamos las asaderas. Si las asaderas queda un pedazo, eso es un contaminante físico. Sí. El contaminante químico es que en una cocina nosotros tenemos lavandina, lisoform, desodorante de piso y a veces el detergente. Puede pasar por 2 cosas. Una, porque se haya derramado, ¿sí? Que eso ya lo veríamos. Y otra es que no se haya terminado de hacer la limpieza completa, no se haya hecho el enjuagado, entonces haya quedado residuos ahí. Por ejemplo, otro contaminante químico también muy peligroso que puede estar presente en las escuelas es cuando nosotros hacemos un control de plagas. Todas las escuelas en algún momento del año están teniendo control. Entonces tenemos que saber dónde estamos poniendo el veneno, tener un buen registro y un buen control para que no pase. Esto me pasó en esta ciudad, en otra ciudad, cuando estábamos dando el curso de manipulación de alimentos. En una de las escuelas había pasado que no hubo comunicación entre el turno mañana y el turno tarde, y el turno tarde había puesto una pastilla para matar roedores en el horno. El turno mañana no lo vio, no lo retiró y cocinó. ¿Sabés lo que pasa con eso? No sé cómo habrá sido el caso en particular, pero cuando uno hace un control de plaga en una institución, o nosotros mismos a veces le decimos a los comerciantes, está raro que vos sepas cómo hacerlo, que haya productos al alcance del consumidor, pero no es algo, vos no podés derivar la responsabilidad de haber puesto una pastilla. Eso lo tiene que hacer sí o sí una persona que sepa lo que hace, que sepa dónde es un punto ideal para poner ese producto, que sepa cómo limpiar el excedente de ese producto, porque si no, ¿qué pasa? Además, la plaga la tenemos. Si ponemos una sustancia que es química, estamos agregando, además de la plaga que anda dando vueltas, que sabemos que está, un contaminante más, un contaminante químico. Por eso siempre es importante que ese tipo de control lo hagan personas que están matriculadas y están capacitadas para esa actividad. Nos fuimos de los contaminantes físicos, químicos,
y microbiológicos. Y ahí vamos a hablar los microbiológicos. ¿Qué son los microorganismos? Son seres vivos muy pequeños, tanto que son invisibles al ojo humano. Los buenos sería el caso de los que se utilizan en la elaboración de fermentación de alimentos. Un ejemplo sería el yogur, el pan, el champán, todo lo que veníamos nombrando tiene bacterias y no necesariamente son malas, sino que son benéficos que ayudan a obtener un producto. Los malos, por ejemplo, en este, no sé si es una mermelada, creo que sí, que tiene hongos en la superficie, nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Y después tenemos a los peligrosos, que ahí es donde vamos a hacer mayor hincapié. En los malos nosotros los podemos ver. Nosotros no lo vamos a consumir, esa mermelada, el pan. Pero los peligrosos, y ponemos ese ejemplo, que es un caso reciente, que es un humus de garbanzo que tenía un microorganismo no detectado al ojo y que sin embargo causó terribles problemas de salud. ¿Sí? Y hubo un retiro a nivel nacional de este producto, ¿no? Ahí otra vez volvemos a lo mismo. El ANMAT, que es un órgano nacional, hizo el control y encontró, después de ciertos casos de botulismo que hubo, que en común lo que tenían es la ingesta de este producto, ¿sí? Que no había tenido un tratamiento térmico adecuado. Al ojo no se veía. En los comedores nos puede pasar de encontrar de estos microorganismos si nosotros hacemos grandes cantidades de comida y no los enfriamos y no lo guardamos en una zona de refrigeración y al otro día lo vamos a usar en los fondos de las ollas, es el lugar ideal para el crecimiento de estos malos, ¿sí? Porque tienen absolutamente todas las condiciones ideales, ¿sí? Los microorganismos, ya los vamos a ver, somos como los humanos. Necesitamos alimento, necesitamos agua, un lugar para dormir, o sea, hagan las similitudes, ¿no? ¿Se acuerdan que en el principio hablamos de alimento genuino, el que cumplía con la ley? Dentro de los alimentos que no eran genuinos estaba el falsificado, el adulterado, el contaminado. ¿Cuál es el más peligroso de todos? Perfecto, perfecto, el contaminado. Y dentro de las contaminaciones que puede tener, la física yo la puedo percibir. Si yo veo un cabello, un pedacito de cartón, un pedacito de esponja, puedo llegar a darme cuenta, tengo más defensas, ¿sí? Sin embargo, si está contaminado por un microorganismo que es patógeno, yo al no verlo, más allá de que no lo puedo ver, la mayoría de los alimentos contaminados que están contaminados por agentes patógenos no desarrollan ninguna alerta para el consumidor. ¿Qué quiere decir? No alteran el aroma, no alteran la apariencia, no alteran el sabor, sino imagínense que en algún momento diríamos, esto está demasiado ácido, tiene gusto fuerte, tendríamos tendríamos algo que nos ayude a determinar que está en mal estado. El peligro de esos agentes patógenos es que no provocan alteración en el alimento. Entonces, para nosotros tiene una formación normal, no tiene nada que me indique que es peligroso. Si no, nadie se intoxicaría, ¿sí? Tiene total normalidad y después de consumirlos y darle un periodo de incubación en el tiempo, en el cuerpo, nos damos cuenta de que estaba contaminado. Ese es el más peligroso y ese es el que más vamos a tratar de evitar y el que llegue a los chicos, a los maestros, a las personas comunes y darle las herramientas para que puedan ser el freno. El manipulador es el que tiene que aplicar el freno para que todo tipo de contaminante llegue al producto final, llegue al producto de consumo. Nosotros en nuestra casa podemos tener lo que querramos, la responsabilidad es nuestra, a los que alimentamos es a nosotros y a nuestros hijos y la responsabilidad es nuestra. Ahora, en un lugar en donde estamos elaborando para otras personas, para la comunidad, ahí sí es diferente y tenemos que cumplir ciertas pautas. Y por otro lado, las personas, ¿sí? Tenemos en la boca, en la nariz, en los intestinos, en las manos, en las uñas. Somos en la piel. un cúmulo de bacterias. Los nutrientes que tiene el alimento y las condiciones en que se los procesa y manipula permiten clasificarnos según el riesgo. Entonces, hasta ahora veníamos hablando de que las bacterias necesitaban ciertas condiciones, ¿no? Como nosotros para desarrollarnos. Las más comunes, que era la humedad, era el pH, es
la temperatura y los nutrientes. Entonces, en base a eso se van a clasificar en lo que son alimentos de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿sí? Los de alto riesgo, que es en los que más cuidado tenemos que tener, son los que tienen alto porcentaje de humedad y un pH neutro. Entonces ahí tenemos a las carnes crudas, carnes de pollo, de pescado, de vaca, de cordero, todas las carnes, todo lo que sean lácteos con alto contenido de humedad, la leche, una ricota, un queso untable, un yogur, un queso fresco, y después un arroz que esté cocido, o sea que tiene una hidratación, un guiso, una papa, un estofado, que es con los que nosotros estamos alimentando a los chicos durante todos los días, ¿sí? O sea, mayormente trabajamos con alimentos de alto riesgo y elaboramos alimentos de alto riesgo. Y por otro lado, los alimentos de bajo riesgo, que sería el que tiene baja humedad y un pH ácido o un pH ácido. Por ejemplo, tenemos el pan, los fideos secos, todo lo que sean legumbres y dátiles o frutos secos. ¿Sí? Quiero ver si se dan cuenta cuál es la diferencia principal. O sea, ¿dónde encontramos los productos de alto riesgo y dónde encontramos los productos de bajo riesgo? Perfecto. Eso. Ahí está. Esa es la forma más básica de discernir cuál es el peligroso, o sea, cuál hay que tener un cuidado especial y cuál no. Que no tenga que tener un cuidado especial no quiere decir que puedo dejar una bolsa de arroz que todavía no usé, que está seco, que no tiene humedad, que no la puedo dejar en cualquier lado, exactamente. Pero no es tan riesgoso. Exactamente. El proceso de cocción lo que hace es adicionar humedad. Y esa humedad queda en el producto final, entonces ya pasa a ser un alimento de bajo riesgo. En general, como les decía Lupe, nosotros podemos partir de materia prima de alto o de bajo riesgo, pero el producto final siempre es de alto riesgo. La palabra clave, el tiempo. El tiempo hace que la bacteria se empiece a reproducir y llegue un momento en que el grado de contaminación ya sea peligroso para la salud. Una empanada cocida. Sí. Sí, siempre. Ahí vamos, a lo que vos lo que vos decís es, tiene que tener un tiempo prudencial para enfriarse, para no romper la heladera, porque si no, si lo tiramos, no solamente que estamos causándole un perjuicio a la heladera, sino que además eso genera vapor, ese vapor condensa y esa condensación pasa. No, pero por eso yo aclaro por las dudas que una olla caliente o un... A veces, por ejemplo, cuando uno tiene que elaborar relleno y sabe que lo va a usar al otro día, lo que puede hacer para no dejar ese relleno hasta que se enfríe, porque por ahí es un volumen grande, sobre todo en los comedores que se elabora para muchos chicos, la recomendación es particionar ese relleno que va a ayudar a que tome temperatura ambiente un poco más rápido y podemos refrigerarlo un poco más rápido, ¿sí? En eso hay que acotar los tiempos. No es natural que vos saques de la hornalla para poner en la heladera, porque tampoco tiene que ser todo tan así, no hay un riesgo tan inmediato, pero sí hay que ser conscientes de que eso no puede estar demasiado tiempo sobre la mesada, sobre la hornalla. Y por ejemplo, cuando tenemos alguna feria de platos, que tratar de que las donaciones no sean alimentos de alto riesgo. Es preferible que nos donen más tortas materas y no empanadas, porque tenemos que evaluar que la empanada se hizo, la señora la habrá hecho al mediodía, eso se va a hacer o a la mañana temprana y se va a usar para el mediodía. Entonces, tener esa precaución, empezar a inculcar que otras cosas vayan a donaciones. ¿Qué es lo más adecuado para ese tipo de eventos? Si tienen un lugar en donde hay una heladera, que estén hasta el momento de la venta en la heladera y que el momento de la venta no supere las 2 horas. Si bien en la clase pasada estuvimos hablando de algo de esta clave, hoy la vamos a profundizar. Cuando hablamos de higiene no hablamos solamente del lavado de manos, sino hablamos de un montón de cosas que van a estar dentro de esa clave. Una es la higiene personal. Otra es la higiene de la indumentaria. Otra es la higiene en el lugar de trabajo, en los utensilios y en la maquinaria. Todas esas son los lugares en donde tenemos que cuidar la higiene. Para hablar hay mucho de esta clave, es muy grande porque abarca justamente todo, indumentaria, higiene personal,
No sé, tengo muchas cuestiones. Bueno, la higiene personal es algo elemental. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de una cocina, en un comedor, en un lugar donde elaboramos, el mayor contaminante es la persona, es el humano. Nosotros tenemos bacterias en las manos, en el pelo, en la boca. Cuando hablamos estamos eliminando bacterias. Entonces, mantener una buena higiene personal es clave. La higiene de la indumentaria hace también a lo mismo. Nosotros recomendamos, en la mayoría de estos lugares se utilizan indumentaria de colores claros porque eso evidencia el maltrato del delantal y la urgencia para lavarlo, para que no esté manchado, para que no esté rosado ni sucio. Y después tenemos una serie de higiene de todos lados. El mal hábito que tenemos de la indumentaria que estamos utilizando para la zona de elaboración, circular por todo 9 de julio. Entonces, lo ideal es que nosotros, cuando ingresamos a la zona de elaboración, que sería nuestra cocina, recién ahí nos pongamos el uniforme. No estar por todo 9 de julio, porque en realidad estamos pasando por un montón de lugares en donde ese delantal se está ensuciando, ¿sí? En general, justamente la recomendación es esa: llegar al puesto de trabajo, al lugar de elaboración y ponerse una indumentaria limpia, sin contaminantes de afuera. Uno ya trae un grado de contaminación y es para ir eliminando o reduciendo esa contaminación al mínimo posible. Claro. Vamos a poner el ejemplo de este salón. Este salón, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza, que es remover la suciedad visible. Barrer. Claro. Primero vamos a juntar las sillas. Después que juntamos las sillas, vamos a barrer, que eso sería la limpieza, y después vamos a hacer una desinfección, que es utilizar un desinfectante químico por inmersión o por rozamiento, o utilizar agua a 80 grados centígrados durante 2 minutos, con el fin de eliminar los microorganismos presentes. Esa sería la definición. Como lo llevamos a lo práctico, nosotros haciendo después una baldeada. ¿Cómo se limpian en las escuelas, por lo general? ¿Un solo trapo de piso o pasan un trapo de piso mojado? Hasta que el agua sale mínimamente clara, ¿no? Porque es imposible que salga. ¿Usan un detergente impecable, pero en esas aguas o usan directamente un desinfectante? Bueno, lo que nunca hay que hacer es mezclar las dos. Mezclar la lavandina con el detergente es una mezcla fatal desde donde lo miremos. Desde el punto de vista químico no sirve. Además de que nos puede causar a nosotros un problema de intoxicación, los componentes que tienen, la parte desinfectante de la lavandina deja de tener el poder de desinfectante y el detergente de desengrasante. Sí, leen los rótulos, dice prohibido mezclar con detergente. Sí, que en realidad, claro, para todo hay una proporción justa. Si uno echa en exceso, contamina el lugar. Vos vas a entrar a un lugar que va a tener un olor a lavandina tremendo y estás gastando un producto que no necesitas. Y si echas en defecto, si te quedas corto, va a haber contaminación que no las vas a llegar a eliminar, ¿sí? Por eso es importante los productos y los agentes desinfectantes, utilizarlo como vienen rotulados en los envases. Hay una dilución que se establece, el elaborador o el fabricante establece cómo se tiene que utilizar ese producto. Por ejemplo, diluya una taza de lavandina en un balde de 10 litros de agua. Y esa es la dilución que se tiene que usar. Y no a ojímetro, y no a criterio mío. Para cada uno, sean las superficies del piso, el techo, siempre va a haber una limpieza y una desinfección. Cuando nosotros, el caso en nuestras casas, o lo pasa en los comedores que van a sacar los restos, levantan la mesa. La limpieza va a ser cuando empiezan a sacarle los restos, esa limpieza grosera, van a estar usando un detergente y después sí tendrían que aplicarles una solución sanitizante, que puede ser agua con lavandina, rociarlos o por spray, en donde vas a hacer una desinfección. Para ajustar el ojo y que las chicas de la tarde no gasten 2 bidones por semana y las de la mañana 4,5, existen estos procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, que nosotros los vamos a decir en POES, ¿sí? Nosotros vamos a hacer mucho hincapié que esto en las escuelas se empiece a implementar. Varios objetivos tiene esto. Uno es que sea eficaz
por ejemplo, la limpieza, ¿no? La limpieza y la desinfección que sea eficaz. Por otro, es una cuestión de costos. Estamos malgastando o quedándonos cortos también con el uso de estos productos, ¿sí? Y estandarizamos, y esa es la palabra que tenemos que hacer mucho repetición. ¿Estandarizar qué quiere decir? Yo consigo un procedimiento que sé que es eficiente, que el lugar queda limpio, que no estoy gastando en exceso, que es adecuado para el tipo de establecimiento que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que sea repetitivo, que todas las personas que intervienen en esa limpieza lo hagan de la misma manera. Siempre de la misma manera se va a obtener el mismo resultado. Que la escuela 1 no va a tener el mismo que la de comercio. No, porque son otros lugares, otra cantidad de chicos. Eso se determina en base al lugar. Hay condiciones de afuera, externas, el patio, la tierra. No es lo mismo Quiroga que 9 de julio. Exacto, no es lo mismo el pueblo. No es lo mismo un jardín exacto que un lugar en donde haya adultos. En esta estandarización lo que vamos a tener en cuenta es hacernos siempre estas mismas preguntas. Así como no ponemos el ejemplo de la heladera ahora, ¿no? Pero lo vamos a hacer con cada cosa. Puede ser con el salón, con la cocina, con la sala de dirección, con los baños, con el hall de entrada. Sí. Claro, en las estaciones. Exacto. Ese es el ejemplo. Los ¿A quién le toca? tienen, o sea, es importante también hacer responsable a alguien de la tarea. Exactamente. Entonces, las preguntas que vamos a tener es, ¿qué vamos a limpiar? ¿Cuándo lo vamos a limpiar? ¿Quién lo va a hacer y cómo? En esas preguntas resumimos todo. Entonces, un ejemplo que nosotros pusimos es, ¿qué vamos a limpiar la heladera? ¿Cuándo la vamos a limpiar? 2 veces a la semana. ¿Quién lo va a hacer? El ayudante de cocina del turno tarde. ¿Y cómo? Y vamos a poner instructivo. Ahí aparece instructivo. Entonces, así como hacemos esa planilla, que la tendríamos que tener por cada... Podríamos empezar, claro, por algún sector. Decir, bueno, el sector de cocina. El sector de cocina hacemos esto, y dentro del sector de cocina hacemos por cada instrumento, hacemos la cocina en sí, como las 4 hornallas, la heladera, las tazas, las alacenas, todas las partes que componen la cocina. Y para cada uno hay una planillita de frecuencia y un instructivo. Un instructivo de cómo hacer la limpieza de la heladera. Entonces, nosotros comenzamos, ¿no? Uno es retirar todos los alimentos. 2 es retirar las rejillas y los estantes. No, pusimos así. Es un ejemplo hipotético. Ojo, 2 veces a la semana. Si vos estás en un comedor en donde se esté haciendo al mediodía y a la noche una comida y manejás grandes volúmenes, tendríamos que evaluarlo si no es necesario. Eso, viste, se determina, cada lugar es específico para eso. Tenés que ver qué tan cargada está la heladera, cada cuánto. En general, lo que se trata de hacer con las heladeras es en el momento de menor cantidad de productos, para no tener que sacar todo cuando está sumamente cargada, en el momento donde baja más el producto, que es más fácil vaciarlo, por ahí aprovechar y hacer la limpieza. Claro, quizás eso es una vez al mes. Claro, depende del uso, todo depende del uso. El tercer paso sería limpiar con una esponja mojada y un detergente, retirando todos los restos posibles de alimentos. ¿Sí? Y un cuarto paso sería enjuagar con abundante agua y así seguir, ¿no? Todo. Pero fíjense que está todo detallado. Siempre estamos ahí, ¿viste? Entonces, el objetivo nuestro no es solamente transmitir cómo se deben hacer las cosas, sino el sentido que tiene hacer las cosas bien. Porque muchas veces, claro, si uno no le encuentra, dice, sí, siempre lo limpié igual, sí, siempre dejé el asado en el horno, sí, siempre, y nunca pasó nada. Entonces es buscarle esa vuelta para que la gente le vea la utilidad a las herramientas que nosotros les estamos dando. Evitar el beneficio. Evitar el, ay, yo lo hago mejor, o ella no sabe hacerlo. Entonces, no sabe hacerlo, bueno, estandaricemos cómo hay que hacerlo. Hoy hablábamos de qué cantidad es suficiente del uso de lavandina. Esto que estamos nosotros poniendo acá es en base a un agua lavandina comercial estandarizada del 55%, ¿no? Sí. Lo que tenemos que prestar atención es que cuando nosotros hagamos este procedimiento, poner qué concentración y cómo hacerlo. Entonces, 1 litro de agua son 58 mililitros o un cuarto de taza.
¿sí? Estandarizar hasta eso. De esa manera ustedes van a poder saber el rendimiento de los productos y si alguien lo usó o no lo usó, y van a desinfectar de manera correcta. Lavado de manos, hacemos una repasada de cómo tenemos que lavarnos las manos. Bueno, hablamos de los 2 feliz cumpleaños desde el momento en donde empiezo con el jabón a frotarme las manos. Palmas entre medio de los dedos, el dedo gordo y hasta el antebrazo. Me fui con el agua caliente. No, tenemos que enjuagarnos las manos y cuando vamos a cerrar la canilla, si podemos, si tenemos papel, cerrarla con papel. Y un dato de color es, si salimos de un baño público, siempre con una servilletita también abrir el picaporte, porque no sabemos si todos se limpiaron las manos o no después de ir al baño. Entonces nosotros estamos limpiando y lavar las uñas. Y a ver de la clase pasada, los que estuvieron en la clase pasada, ¿qué no teníamos que tener? ¿Y qué más? ¡Ay, gracias! El esmalte, porque si no, ¿qué iba a ser? ¿Un contaminante de qué tipo? Químico. Físico. Bien, física. Bueno, podría ser ambos. Y una vez se concentra, claro, en el tornillo o en la gilet, y en realidad nosotros también aportamos contaminantes físicos. ¿Sí? El alcohol en gel no reemplaza el lavado de las manos. Un buen lavado y el uso de algún desinfectante es el combo perfecto. El alcohol en gel es un parche, es una ayuda en algunas situaciones en que uno no pueda lavarse las manos. Pero si no, lo que nosotros no lavamos los platos, separado, pero sí le ponemos lavandina. No estamos haciendo una limpieza, estamos haciendo una desinfección, pero sobre una base que no está bien. Lo que pasa, exactamente, si nosotros no hacemos una correcta limpieza y no eliminamos los restos de materia orgánica, las migas, la grasitud, todo eso hace que el microorganismo se adhiera a algo que lo ayude a sobrevivir, ¿sí? Si nosotros no eliminamos esa materia orgánica, por más agente desinfectante que apliquemos, le damos un espacio donde esconderse y poder sobrevivir y seguir estando en la superficie, en las manos, en lo que sea que estamos hablando de que estamos limpiando. La otra clave es alimentos seguros. Y acá ya vamos a meterle un acelerador porque los tiempos son tiranos, dijo Susana. Alimentos seguros. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos en una escuela? La recepción de la mercadería. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder hacer cuando recibimos? Hacer una evaluación sensorial, o sea que nosotros vamos a mirarla, vamos a olerla, vamos a ver la evaluación de conservación y la fecha de vencimiento, ¿sí? Esas serían las 3 cosas que nosotros debemos hacer. Y ahí actuar como filtro. Si nosotros detectamos eso, avisar a nuestro directivo y que el directivo se comunique con el consejo y que el consejo se comunique con bromatología, por ejemplo. Otro de los puntos es el almacenamiento de la mercadería. Lo que vaya en la heladera, guardarlo en la heladera. Y aunque parezca una obviedad, lo aclaro porque nos ha pasado de ir a escuelas y encontrar a la tarde ollas de papa peladas en remojo para el día siguiente hacer un pastel de papa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa olla no entraba en la heladera. ¿Por qué? Porque el turno mañana no llega a pelar las papas para hacer el puré de papa. Entonces, ante eso nosotros decimos varias cosas. Primero, tiene que estar en la heladera, guardarse en la heladera. En los elementos adecuados para hacerlo, no en una olla de aluminio, en donde el aluminio no lo podemos guardar en la heladera, ¿sí? Y otro de los puntos es porcionar. No es lo mismo cocinar una papa de este tamaño que varios pedazos. Por más que perdamos más tiempo en el trozado, lo ganamos en la cocción. Pedazos más pequeños se cocinan más rápido. Y también, ¿qué nos beneficia? Que los nutrientes que están en ese alimento no se pierdan. Porque si nosotros estamos cocinando esas ollas durante 2 horas y media, no nos va a quedar nada del nutriente que tenemos que tener. ¿Sí? A la cena, los productos que vayan a la cena, y tener en cuenta acá, y ponemos el loguito para recordar, que todo lo que sea alimentos para celíacos tiene que tener su lugar especial. Dentro de la alacena, si a veces
no vamos a pedir una alacena especial para eso, sino un Tupperware en donde adentro de ese Tupperware se guarde todo lo que sea para celíaco y de esa manera evitar la contaminación cruzada. Y en el freezer porcionar. Nos ha pasado de entrar en instituciones en donde tienen una bola de lomo de este tamaño metida en el freezer. Para descongelar esa bola de lomo van a tardar mucho más tiempo que si lo hubiesen tenido ya cortada la milanesa o si ya hubiesen tenido en cortes, en porciones más chicos. ¿Sí? ¿Algo que me está olvidando? No, lo que les quería aclarar yo de que nosotros sabemos, lógicamente estuvimos hablando de elementos de alto riesgo y de bajo riesgo, que los que son de bajo riesgo, no por ser de bajo riesgo, nos lleven a tener un trato más hostil con ese producto. No sé si les ha pasado, pero muchas veces las latas vienen maltratadas porque total la lata no se rompe, no pierde, no nada. Si viene toda torcida, el producto adentro se conserva igual y no es tan así, ¿sí? El envase de cualquier producto, aunque sea no perecedero, aunque no necesite frío, tiene que estar bien conservado, tiene que tener un cuidado especial. Por ejemplo, no almacenar en el suelo. Nos ha pasado de ir a escuelas y encontrar las leches larga vida, que no necesariamente tienen que estar refrigeradas, apiladas en el suelo. Y no es un lugar ideal, porque el suelo tiene un contaminante, tiene la tierra, tiene la humedad, no es un lugar ideal para almacenar ningún tipo de producto, ¿sí? Así que por más que sean productos que no se deben guardar en la heladera, tienen que tener un cuidado especial, tienen que guardarse en lugares adecuados, lejos de los contaminantes, y así extendemos la vida útil. Y si nosotros recibimos productos que estén abiertos, por ejemplo, un paquete de lentejas, un paquete de polenta, que esté abierto, roto, sí, también descartarlo, porque no sabemos qué pudo haber pasado en ese proceso. Si es que no, se abrió y cayó arriba algún producto químico imperceptible a nuestros sentidos, ¿sí? Me acordé de algo y ahora me olvidé. Las latas también, las latas abolladas, que la lata cuando se abolla, la lata interiormente tiene un barniz sanitario que protege que el alimento no ataque el envase, ¿sí? Por sus ácidos, por sus composiciones en sí. Si la lata se abolla, ese barniz se desprende, se agrieta, entonces empieza a haber una interacción entre el alimento y el envase. Y ahí es donde pueden ocurrir varias cosas. Primero, que se oxide, que sería lo de menos, y que le permita el ingreso de algún microorganismo al envase. Forma de guardar las cosas en la heladera. Aunque parezca muy obvio, ¿cómo guardan ustedes las cosas en la heladera? ¿Qué cosas guardan en la heladera? Partamos de las tazas no. Descartamos el uso de tazas adentro de las heladeras. Nos pasa recontra reseguido. Latas abiertas en las heladeras. Latas abiertas. Sí. Ollas. Si no tenemos que gestionar de pedirlo. Carnes crudas que eliminan sus jugos tienen que estar en un bowl, en un recipiente. ¿Para qué? Y en la parte inferior. Si nosotros ponemos debajo una torta y chorrea un juguito, o los sanguchitos de miga, o el bife, los huevos que nosotros vemos en los supermercados y los vemos en los almacenes y no están dentro de las heladeras. ¿Y por qué tenemos el espacio en la heladera? Yo en mi casa los guardo en la heladera, ¿sí? En un envase cerrado que no contamine al resto de la heladera. Eso está hecho para los huevos cocidos, ¿sí? Si nosotros tenemos los huevos que compramos en el supermercado y los vamos a guardar, nos pongamos arriba de la mesada que nos da el sol de la ventana y tenemos una temperatura promedio de 25, porque esos huevos tienen que estar almacenados entre 8 y 10 grados, o sea, en un lugar oscuro, en un lugar en donde no levante esa temperatura. Si nosotros tenemos en nuestros ambientes una temperatura superior a eso, los guardamos en la heladera. Ahora vamos a ver otra clave, que es temperaturas seguras. No deje los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Cuando hablábamos lo de la feria de platos, cuando vamos nosotros como consumidores a una panadería y vemos las empanadas ahí arriba, no señor, no, a un almacén, no señor. Las vemos a las 6 de la tarde, las vemos a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana. Sí. No. Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos.
lo que habló Malvina hasta hace un ratito, no descongela alimentos a temperatura ambiente. Ese es otro punto. Cuando hablábamos de clave. la bola de lomo que estaba toda entera y pasa 2 días descongelándose. No guardes. Siempre, Claro, siempre. Siempre en la heladera. Siempre. ¿Sí? Exacto. Hay que organizarse porque si necesitas el corte y está congelado en la heladera, demora su tiempito. A ver. Y no Claro. el centro. Claro. Exactamente. Que esté en la heladera lo protege justamente de eso. No guarde sobras en la heladera por más de 3 días y no las recaliente más de una vez. Sí, el recalentado no va. Una vez y chao. ¿Qué corremos riesgo? Pero fíjate qué riesgo corremos. el arroz es fácil. Si te queda mucho, lo frizás. El tema de no recalentar varias veces es que vos, en el proceso de recalentado, hay un momento que vos recalentaste, sobró y lo dejaste enfriar. O sea, lo hiciste. Y cada vez vas agregando más Dejaste contaminación. esas 2 horas o ese rato para enfriarlo, lo guardaste en la heladera. Naturalmente estamos en un ambiente en donde alguna bacteria va a ingresar. Vos lo recalentaste una vez y esa bacteria la vas a eliminar, pero en vez de eliminar 10, eliminaste 5 y ya tenés 5 más las otras 5. Y así se hace cada vez más. Entonces, si es un recalentamiento eterno, vas a tener una alta cantidad de bacterias que no eliminaste y te van a Y otro hacer un punto clave en el recalentamiento es la temperatura. Eso de entibiar, no. O se recalienta al grado de que hace de cuenta que recién lo saqué de la hornalla o del horno, o lo como frío. Porque si en tibio, recuerden que las bacterias necesitaban temperaturas cálidas. La temperatura ambiente es la temperatura ideal. Si yo entibio un alimento, le estoy dando como el clima ideal para que empiece a reproducirse con mayor velocidad. Claro, nosotros ponemos que es como un semaforito, en donde tenemos de 0 a 5, porque a veces uno dice temperaturas de heladera y no sabe a qué se refiere. Una heladera está entre 0 y 5, 7 grados, depende cómo esté regulada. Las bacterias van a crecer a un tiempo muy despacio, ¿sí? Cuando nosotros lo sacamos de la heladera y hablamos de la zona de peligro, es entre 10 y 60 grados. Temperatura ambiente son 25, 30 en el verano. Entonces, es cuando ella recién hablaba del recalentado. Yo no llego a una temperatura de como recién que lo saqué, sino que hice un recalentamiento, estamos hablando de esa temperatura cercana a los 60. O de mantenimiento. Exacto. Le estás dando lugar a que se reproduzca cómodamente. Exactamente. Y bueno, el cocinado es a mayor de 65 grados. Y para el otro lado nos vamos al freezer, que es menos 18. Siempre cuando tengan dudas, en la parte del costado de la heladera o del frente, habla de las temperaturas. Y así sabemos en qué rango están. Sí. Otra clave es cocción completa. Los alimentos deben alcanzar la temperatura de 70 grados para que su inocuidad esté garantizada, lo acaba de decir Malvi. Cocine la carne hasta que los jugos sean claros y el interior deje de estar rosado. Voy acá a meter, hay 2 cosas. Si nosotros vamos a hacer una hamburguesa, la hamburguesa tiene que estar recocida. No nos podemos permitir que tenga juguitos. En el caso de un churrasco, se sabe que la bacteria superficial que puede estar, no va, si tenemos este grosor, no va a estar en el centro, ¿sí? Por eso se puede permitir que esté más jugoso ese centro, o estén las carnes selladas como se comen en España, o un bife acá, que también hay gente que le gusta. O si ves el canal de cocina, está todo Claro. crudo. A mi criterio está todo crudo, pero bueno. Claro. Ese sellado lo que permite es eliminar las bacterias superficiales y se supone que en el centro no debería haber. Un animal cuidado, controlado con control veterinario, no tiene por qué tener contaminación intramuscular. La contaminación de la carne se da durante el proceso faenado y las operaciones posteriores del desposte. Y del corte y de la carnicería. Exacto. Pero ¿qué pasa? Esa contaminación superficial en una hamburguesa, cuando la carne es picada, termina estando Pasa todo el toda la volumen de la superficie. carne, ¿sí? Recaliente completamente los alimentos y lleve a ebullición los alimentos con gran cantidad de líquido como las sopas, los guisos y continúe por 1 minuto más. ¿Sí? Bueno,
Y tenemos la última clave, si no me equivoco, que es contaminación crudo-cocido. Esta es la más común y es en la que más cuidado tenemos que tener. Hay dos tipos de contaminación. La directa, que es cuando yo, por ejemplo, pongo una tabla, como está la imagen, y en la misma tabla pongo el tomate y el churrasco crudo. E indirecta es cuando la misma tabla yo la usé para dos actividades distintas, un trozado de una carne cruda y el trozado del tomate, sin lavarla entre medio. Lo ideal es que tengamos una tabla para cada tipo de alimento. Tengamos una tabla para las o al menos crudas, para lo crudo, claro, y otra para los vegetales, ¿sí? O las carnes cocidas. Vienen de colores, exactamente. Podemos destinar las rojas para las carnes, las azules para las verduras. Otra forma también de acceder a esta contaminación cruzada es que usemos como vehículo a nuestras manos, el no lavarse las manos. Trabajar con pollo crudo o carnes crudas y después hacer la ensalada y sin entre medio habernos lavado las manos. O usar una rejillita, ¿viste? Que te limpias así en la rejilla con otra actividad. Sí. Y ya que estamos con las rejillas, usar la misma rejilla para varias actividades, desde limpiar un cuchillo y cortar el queso. Corté primero. Y, por ejemplo, otro de los casos sería que hablamos recién cuando hablamos de dónde guardar la carne, que dentro de la heladera haya una contaminación cruzada por esta exudación de los jugos. En la teoría ideal sería cada estante para un producto y la carne va debajo de todo. La verdura en general, vieron que las heladeras tienen un cajón para la verdura, pero no todas. Esa es una heladera familiar. Si vos tenés la lechuga limpia, bueno, hay que establecer una separación virtual, que se dice, tratar de que convivan en un mismo estante, pero que haya la distancia suficiente para que una cosa no toque o no roce otra cuando yo saco, ¿sí? Si yo no puedo utilizar un estante para cada producto, voy a tratar de separarlos. Claro, el tema es que no es lo ideal, ¿viste? No es lo ideal. De última, la carne se puede poner en un envase que se pueda tapar y ahí vamos achicando la posibilidad de que se contamine o de que contamine. Igual que las frutas y verduras que guardamos en la heladera, tienen que estar guardadas antes limpias. No guardar las verduras sin lavarlas en la heladera, porque esos también son contaminantes. En Europa, y digo Europa porque ya están como más adelantados en estas técnicas, se llama el packing house. El packing house es un tratamiento previo antes del campo de las verduras. Entonces, una planta de lechuga que sacaron pesa 100 gramos y llega al consumidor y el consumidor en vez de usar 100 va a usar 99, pero el desperdicio que hay es chiquito, ¿sí? Porque está mínimamente procesada, está mínimamente limpia. Si nosotros vamos a la verdulería, comprás, pónganse desde ustedes, ¿no? Comprás una planta de lechuga que vino del campo así como está. Si vos no le sacás esas hojas que están alrededor y las guardás directamente en la heladera, cuando vas a usarla de vuelta a la noche, ya en vez de tener 4 hojas, tiene un montón. Tenés 6 que están estropeadas. Si esas 6 las dejás y que no las lavaste, al otro día vas a tener 8 que tiraste. Entonces, en vez de comprar a valor de kilo, por decir, ¿no? 50 pesos el kilo, estás pagando a valor 100 pesos el kilo. Entonces, a veces nos tenemos que... Eso es útil, el clasificar frutas y las verduras, porque todo lo que esté estropeado va a seguir estropeando el resto de la mercadería. Entonces hay que eliminar esa contaminación, porque es un tipo de contaminación. Una fruta que está ya verde, con hongos, o la lechuga que se empieza a podrir en la superficie. Por eso hablábamos de evaluación sensorial cuando ingresábamos, y ahí tenemos que ver si nosotros del cajón que estamos recibiendo, el 60% está podrido. Primero hay que quejarse. Sí. Hay que hablar. Sí. Y que no quede ahí y me quejé ahí. Hay que empezar a lograr responsables. Si yo lo estoy encontrando, soy yo el auxiliar que lo encontré, tendré que comunicar al directivo y el directivo tendrá que darlo con el consejero y así sucesivamente para que se pueda tomar, porque a ver, ¿cómo se entera el consejero? ¿Cómo se entera bromatología? Entonces, si no aceitamos esa cadena, si nosotros no nos empezamos a poner un poquito más exigentes, nadie se va a enterar. O nos enteramos cuando ya es tarde, cuando ya hubo una contaminación o tuvimos algún problema. Bueno, espero que les haya gustado.